Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. El secretario de Estado de Asuntos Europeos de Francia, Clément Beaune, fue enfático en cuanto a las vacunas que su país avala con miras a impulsar en ese momento un ambicioso plan de inmunización nacional. El funcionario afirmó que solo las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento serán reconocidas por el pase sanitario de su país. Según el sitio oficial de la EMA, que es la European Medical Agency, estas son las vacunas avaladas dentro del grupo de los 30 países de la Unión Europea. Estamos hablando de los 27 Estados miembros más Islandia, Noruega y Liechtenstein. Les muestro a continuación las vacunas producidas por los laboratorios de Pfizer-BioNTech, Johnson Johnson, Moderna y AstraZeneca, pero excluyen la versión de AstraZeneca que es fabricada en la India. Estas son las que son avaladas en Europa. El secretario también añadió lo siguiente: está descartado que quien viaje a Francia con una vacuna de cuya protección no estamos seguros. Esto haciendo referencia, por supuesto, a la vacuna rusa Sputnik V, que no tiene autorización para ser usada en este país, aunque la EMA tiene 5 vacunas más que están en estudio. Es decir, está mirando la posibilidad de avalarlas para ser usadas en su territorio. Tenemos, por ejemplo, la del laboratorio chino Sinovac, que comenzó a ser estudiada el pasado 4 de mayo, mientras que la vacuna rusa, de la cual les estaba hablando, la Sputnik V, comenzó a ser estudiada incluso mucho antes, el 4 de marzo. La medida ha dejado a miles de ciudadanos franceses que viven en el extranjero sin la posibilidad de regresar a su país de origen porque en el lugar de residencia han sido inoculados con alguna de estas dos vacunas, o una china o la vacuna rusa. Les tenemos algunos testimonios de ciudadanos franceses que tienen este problema. Escuchemos. Pues no tengo intención de viajar pronto a Francia, pero tengo familia allá. Uno nunca sabe cuándo va a tener que viajar como con urgencia. Y el problema es que el gobierno francés no reconoce ni la rusa ni la china y sin embargo tampoco da alternativas. Me da mucho que pensar en los intereses económicos y políticos que que puedan tener los diferentes países de la Unión Europea, porque como por casualidad las que no reconocen es precisamente la rusa y la china. Aparte, encuentro esto un poquito discriminatorio en el sentido de que, pues al venir a Colombia, como bien saben, tenemos que ponernos diferentes vacunas, entre ellas la fiebre amarilla. A mí me tocó una zona de selva, entonces la rabia y todo eso. En ningún momento ha habido problemas de reconocimiento de esas vacunas que le acabo de mencionar por una marca o por otra. Entonces, ¿por qué por la del coronavirus, para la vacuna del coronavirus, hay tantos problemas? Eh, yo hace 2 meses soy padre de un niño que nació y pues habíamos planeado que mi suegra venga acá en Francia para ver al niño, para cuidar al niño. Y ella está vacunada con Sinovac. Y resulta que Sinovac no está reconocido por Francia. Y pues para mí, si está reconocida por la OMS, sería bueno que el acuerdo será internacional. O sea, por qué Francia lo refusa? Y eso no lo entiendo bien. No lo entiendo bien. Estoy un poco triste y sobre todo no veo cómo, pues ella está bloqueada, totalmente bloqueada. Entonces eso me parece injusto, me parece injusto. Desde de mayo yo hice la Sinovac, la vacuna Sinovac, en mes de junio la segunda Sinovac. Y al día de hoy yo no puedo salir a Francia. Sí, hace poco, de ayer, estaba con la vicepresidenta a nivel mundial de nuestra asociación y sí, estamos todos preocupados porque vamos a tener gente de todas partes del mundo. A día de hoy tenemos 1.800.000 franceses al exterior, es binacional. Y estamos preocupados que muchos países han solamente podido suministrar el Sputnik, la Rusia o la Sinovac.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, instó a los países a reconocer todas las vacunas que ellos han autorizado, incluidas las que son fabricadas en China o en Rusia. De lo contrario, los países podrían estar socavando la confianza en las vacunas, así lo han dicho textualmente. ¿Qué puede hacer entonces el gobierno francés? ¿Qué puede hacer la Unión Europea? ¿Qué pueden hacer para hacer frente a esta situación de estos miles de personas que viven, o millones de franceses que viven alrededor del mundo, que no pueden regresar a su país de origen? ¿Cómo equilibrar los derechos de los ciudadanos para quienes deben regresar a su país de origen y la bioseguridad en medio de la pandemia de COVID-19? Algunos países como Alemania, Bélgica, Suiza e incluso España avalan diferentes vacunas, pero se ciñen a la normativa de la EMA a la hora de inocular a sus ciudadanos. Es decir, ellos reciben a personas que quieran visitar el país y que tengan vacunas ya inoculadas procedentes de Rusia o de China, porque son personas que van a estar allí por un tiempo determinado. Entonces, pues ya tenemos el tema, tenemos a los invitados, tenemos el contexto, damos inicio entonces al debate de France 24 y para analizar este tema hemos invitado a Philippe Bolland, analista político internacional del partido a la República en Marcha en la ciudad de Bogotá. Él es uno de los representantes. También está con nosotros Xavier Sáenz Llorens, él es jefe de infectología y director de investigación clínica del Hospital del Niño en Ciudad de Panamá. También es investigador internacional en vacunas en el centro CEVAXIN, también allí en Panamá. Y también desde la redacción de France 24 está con nosotros Nicolas Guillot, él es ciudadano francés, él está vacunado con la vacuna de Sinovac, que es desarrollada en China, y Nicolas es colaborador de France 24 en español. Aclaramos que la redacción y la producción del programa intentó tener para este programa a alguien que representara al gobierno francés para tener una postura oficial sobre este tema, pero todas las solicitudes que hicieron fueron rechazadas y rechazaron esta invitación de asistir al programa para dar su punto de vista. Ustedes también, nuestros televidentes, son parte de esta conversación a través de redes sociales. Ustedes pueden dejar comentarios y preguntas en nuestra cuenta en Facebook, también en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24_ES, mi cuenta personal @Santilogo. Dejen todos los comentarios con el numeral el debate F24. Pues comienzo entonces preguntándole a Philippe sobre esta situación, sobre su impresión sobre este panorama de los miles, millones de franceses que están alrededor del mundo sin poder regresar a su país de origen por tener una vacuna rusa o una vacuna china o porque simplemente no han podido acceder a una vacuna por ser extranjeros. Bueno, primero hay que decir que las embajadas están haciendo un trabajo fenomenal, se pueden vacunar, pero el problema es que las embajadas están dando la vacuna de Johnson & Johnson. Y si miramos justamente los textos, usted dijo que podían ingresar, pero para la Johnson & Johnson uno que tiene que esperar 4 semanas de ser vacunado para poder ingresar al país. Entonces aquí veo un poquito un problema de logística, dado que las otras son 7 días después. Podemos ver que en los países, por ejemplo, fue el caso de mi esposa. Yo tuve la ventaja de tener una de las vacunas mencionadas autorizadas. Ella tenía la Sinovac, entonces tuvo que buscar varios puntos para encontrar un lugar donde la podían vacunar con una de las aceptadas, porque sabíamos desde hace meses que eso iba a tardar y que la Agencia Europea de Medicamentos había dicho que justamente estas vacunas no eran autorizadas en Europa. Y Francia se atrapó a esta ley de la Agencia Europea del Medicamento para justamente cuidarse en salud en este momento, pero hay que saber que esto concierne a los adultos. Los niños menores de 12 a 17 años pueden ingresar sin problemas aunque no sean vacunados. Xavier, su opinión sobre este tema, sobre esta decisión del gobierno francés que difiere de algunos países europeos. Vemos, por ejemplo, el caso de Hungría, que ellos incluso han comprado lotes de la vacuna Sputnik V para inocularla a sus ciudadanos sin que ésta cuente con la aprobación de la EMA. La Unión Europea ha sido clara también en decir que los países pueden dictaminar la legislación que ellos quieran. No, sin lugar a dudas, los países son soberanos en tomar las determinaciones que ellos deseen, ¿no? Sin embargo, ya estamos viendo un problema de inequidad en el acceso a vacunas a nivel mundial y ahora estamos viendo otro problema de inequidad agravada porque solamente se están autorizando o permitiendo 4 vacunas que aprueba la Agencia de Medicinas de Europa. Yo estoy completamente de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en que a nivel mundial
las vacunas autorizadas por la OMS son las que deberían ser aceptadas por todos los países por igual. Y de hecho, si uno, por ejemplo, revisa la prevención de enfermedad grave, de hospitalización, de muerte, de las vacunas inactivadas Sinovac, Sinopharm y de la vacuna rusa Sputnik V, que se han publicado por Chile, por Argentina, por Uruguay, por Brasil, los resultados realmente son muy similares en cuanto a la prevención de enfermedad grave, ¿no? Pueden variar un poco en cuanto a la prevención de infección leve, pero en cuanto a la infección grave, sí, los resultados son bastante similares, ¿no? Nicolás, vamos directamente a conocer otro de los casos. Ya le presentábamos algunos de los testimonios, pero les hablábamos de Nicolás, que es colaborador de France 24. Lo decíamos, él recibió la vacuna Sinovac, que es desarrollada en China. Nicolás, cuéntenos su perspectiva sobre este tema y cómo se siente usted sobre esta decisión, no poder entrar a su país para hacer un procedimiento que están exigiendo ahora, que es poder recibir ese pase sanitario que incluso fue aprobado hace poco por las autoridades para poder acceder a sitios públicos. Pues Santiago, muchos franceses del extranjero vivimos esta medida como algo discriminatorio, porque en términos generales usted no elige la vacuna que le inoculan. Cuando usted se acerca a un punto de vacunación, a usted de ninguna manera le presentan 6 vacunas para que elija. Lo otro que es bastante incómodo es que uno siente que el gobierno francés está tratando a los franceses del extranjero vacunados con Sinovac y Sputnik tal como trata a los antivacunas o las personas que no se quieren vacunar en el territorio francés. Y yo creo que el comportamiento de los dos grupos poblacionales es totalmente diferente. En el primer caso, franceses del extranjero vacunados con Sinovac y Sputnik han respetado las reglas de juego, han ido a vacunarse, y en el otro caso sí tenemos una población que de pronto está generando una dificultad pues, con la transmisión del virus. Sí. Philippe, le pregunto, ¿por qué se politizó el tema de las vacunas? Claramente los países están armando sus grupos, la Unión Europea pues tiene que tomar una decisión en común, los 27 en algunos de los casos, pero claramente se formaron bandos que también vemos en otras áreas de la geopolítica internacional, y las vacunas en una pandemia de este nivel, ¿era necesario tener que armarse otra vez bandos entre los países? Hay varios temas. Primero, uno puede regresar a Francia sin ningún problema, con cualquier vacuna, pero no entrando por Francia, entrando por España y después entra a Francia. Yo conozco casos de gente de Brasil, franceses, que entraron a Francia pasando por Holanda o pasando por otros países. Entonces, sí es posible para cualquier francés ingresar a Francia. No directamente estamos de acuerdo. Segundo, al nivel de lo que están pidiendo en este momento, no es el pase sanitario o sino demostrar que uno tiene PCR negativo. O sea que no es una obligación también hacerse vacunar. Segundo, la gente que está manifestando frente al PAS, hay gente vacunados que no están de acuerdo de ser fichados. Entonces hay diferentes temas que entran. Yo hablé con unas personas que estaban manifestando en París para saber un poquito qué pasaban, y ellos me decían, nosotros estamos vacunados, estamos en contra de justamente este fichaje del PAS sanitario. Entonces son diferentes temas que se está abordando ahí, pero quiero decir que un francés que quiere regresar a Francia puede pasando por otro país sin ningún problema. Claro, pero le estaba preguntando por qué se politizó a nivel internacional este tema, por qué vemos otra vez esas alianzas internacionales y rechazando un producto que viene de China, un producto que viene de Rusia, que tienen demostrado médicamente y por la comunidad científica que funciona para combatir el COVID-19. Bueno, primero no es las mismas cepas, no está hecho de la misma manera, y lo están estudiando. Yo sé que están tardando para estudiar justamente el Sinovac. Tú, como dices, es un tema político y geopolítico frente a Rusia, frente a China, obviamente. Pero lo que vemos es que es seguro que al nivel de que cuando ya han hecho todos los test, lo van a autorizar. El problema es que en este momento está tardando, y ahí es geopolítico, es por eso que está tardando para hacer todos los test la Agencia Europea. Y no estamos hablando de Francia, estamos hablando de la Agencia Europea de Medicamentos. Lo que es más grave aquí a nivel geopolítico es que vemos que África no está vacunada.
Es decir, que estamos hablando de menos de 1% de la población. Entonces, ahí sí hay un problema de acceso a las vacunas. Lo vimos con el presidente Macron, que acaba de entregar 100 millones de euros para apoyar justamente al Líbano en este momento, el reportaje que mostraba anteriormente, pero también va a apoyar con vacunas, porque hay una desigualdad en el acceso a las vacunas de los países. Xavier, sus impresiones en torno al desempeño. Usted que es infectólogo, le hago una pregunta un poco más de su área sobre el desempeño que tienen las diferentes vacunas. ¿Por qué la vacuna Sinovac y Sinopharm y Sputnik V han sido de pronto rechazadas por países de Occidente, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea? ¿Qué diferencias hay entre estas vacunas? ¿Es tan abismal el desempeño de la vacuna como para considerarlas que no funcionan o que no pueden ser tomadas en consideración? No, quizás lo que sucede es que los criterios o los requisitos que exigen las agencias regulatorias, llámese FDA o EMA, son bien estandarizadas para países europeos y para Estados Unidos, ¿no? Mientras que los países asiáticos, Rusia, ellos se ciñen con sus propias agencias reguladoras y tienen otro tipo de requisitos, ¿no? Entonces, a veces es complicado que una agencia reguladora vaya a inspeccionar a las plantas de producción en países en donde normalmente no se les está permitido y ellos hacen su propia regulación, ¿no? Así que definitivamente que hay un tema político involucrado. Sin embargo, cuando uno ve los resultados de los estudios de la Sputnik, son muy similares a AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna. Y cuando ve los resultados de Sinovac, Sinopharm, en términos de prevención de enfermedad grave también son muy similares. Así que realmente yo creo que el gobierno francés debería hacer una flexibilización, como bien se señaló antes, de no solamente tener vacunas, y ojalá que pudieran aceptar vacunas aprobadas por la OMS, sino, por ejemplo, tener una PCR negativa o una persona que haya sufrido COVID, ya es una persona que a lo mejor por 6 a 9 meses está también protegida contra una reinfección. Así que esa flexibilidad debería implementarse, ¿no? Lo otro que yo creo que es importante es que es la primera vez que se exige una marca o una procedencia geográfica para discriminar con respecto a una vacuna. Porque, por ejemplo, en sarampión, en fiebre amarilla, en otras infecciones, no se pide quién produce la vacuna, qué marca es. Y se está haciendo ahora con el COVID, no creo que sea realmente muy sensato, ¿no? Claro, entendible ese punto de vista, Xavier, allí en Ciudad de Panamá. Nicolás, quiero seguir profundizando en su caso. Ya lo decíamos en la introducción, usted es ciudadano colombo-francés, tiene ambas nacionalidades. Philippe mencionaba el trabajo de las embajadas. ¿Usted tuvo contacto con la embajada francesa en Bogotá sobre el tema de las vacunas? ¿Recibió algún tipo de información o usted se acercó a la embajada o al consulado para preguntar sobre la posibilidad de recibir algún tipo de vacuna por parte del gobierno francés allí en territorio colombiano? Yo recibí un mensaje, como muchos otros franceses del extranjero aquí en Colombia, el pasado 22 de julio, si mal no recuerdo, donde anunciaban una campaña de vacunación con Janssen entre el 1 y el 15 de agosto para los 18-55 años. Yo aplaudo por supuesto esta medida, pero no puedo dejar de pensar que es un poco tardía también. Creo que esto se ha podido hacer un poco antes. Sobre el tema de las embajadas, quiero comentarle algo de lo que he tenido conocimiento. Hay testimonios de franceses en el extranjero radicados, por ejemplo, en Camboya, en Asia, que han dicho que la misma embajada francesa les recomendó, abro comillas, vacunarse con la solución local, entiéndase Sinovac, y así lo hicieron. Y ahora el gobierno francés saca la medida del pase sanitario y les dice básicamente que no reconoce Sinovac. Yo creo que ahí eso demuestra en alguna medida pues que el manejo no ha sido óptimo y sí se vive como algo un poco discriminatorio. ¿Qué reclamo entonces le hace usted al gobierno francés? ¿Qué pedido le hace usted a las autoridades sanitarias de ese país europeo? No solo yo, sino muchos otros franceses radicados en el extranjero. Yo creo que quienes hemos sido vacunados con Sinovac o Sputnik deberíamos recibir el pase sanitario como quienes se vacunaron con Pfizer, Moderna, Janssen y AstraZeneca. No elegimos la vacuna, respetamos las reglas, nos acercamos a los puntos de vacunación y fuimos vacunados como debe hacerse. Claro.
Philippe, adelante, usted tiene algo para anotar sobre este tema. El tema de la embajada, lo siguiente, desde el inicio hicimos lobby, pero el problema había injerencia frente al gobierno colombiano, no podíamos hacerlo. Es por eso que cada país, si el gobierno lo autorizaba, aquí justamente teníamos que cumplir con el reglamento colombiano, es por eso que la embajada no llevó las vacunas antes. Segundo, yo conozco muchos colombianos que fueron al turismo de vacunas porque sabían que esas vacunas no iban a ser autorizadas en muchos países, entonces tenían los medios y se fueron a Estados Unidos a vacunarse, porque aquí les ofrecían la Sinovac y no querían la Sinovac. Entonces eso sí fue problemático, pero hacía meses que sabíamos que eso iba a tardar. Es decir, que eso no nos tomó de sorpresa realmente. Claro, pero eso hay que tener en cuenta que no todos los ciudadanos franceses, por más que estén viviendo en el exterior, tienen la posibilidad de viajar a Estados Unidos a vacunarse en el caso que vivan, digamos, en la región de América Latina, donde se pueden acceder a vuelos de buenos precios para ir a Estados Unidos. No todos tienen la posibilidad de hacerlo. Philippe, continúo con usted para preguntarle el tema de la garantía de derechos a los ciudadanos franceses por fuera. Aquí no se está violando un poco, no se está dejando unas garantías de lado con tal de mantener esta posición política, esta decisión o como ustedes lo quieran llamar, y se está dejando de lado a los ciudadanos franceses por fuera, porque las embajadas también sobre el tema se han quedado con las manos lavadas. Sí, fue complicado y lo vimos durante las últimas elecciones consulares donde hubo justamente muy pocos votantes, porque muchos franceses del exterior piensan que están dejados por las embajadas y dejados por Francia. Eso sí es una situación que hemos vivido y muchos testimonios. La gente en este momento está desvinculada con los servicios diplomáticos. Xavier, lo mencionábamos también a lo largo de esta discusión, el pasaporte sanitario que ha impuesto Francia para que las personas puedan acceder a diferentes sitios públicos, también como una exigencia para los trabajadores de la salud que tienen que estar vacunados para poder continuar con sus trabajos, una medida recientemente aprobada allí en Francia. Estos pasaportes sanitarios, ¿qué opinión merece por parte suya? ¿Son válidos? ¿Ayudan a intensificar la vacunación, a mitigar el impacto de la pandemia? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, son dos temas distintos, ¿no? El primer tema que estábamos debatiendo, y estoy completamente de acuerdo con Nicolás, es que con esta medida de solamente aceptar 4 vacunas, le estamos dando gasolina a los antivacunas para que enciendan el debate, ¿no? Y es muy distinto una antivacuna a una persona que voluntariamente ha ido a vacunarse con Sputnik o con Sinovac de forma sensata y de forma responsable, no solamente para protegerse él, sino para proteger a todo su entorno, ¿no? Así que ahí hay una discriminación evidente, ¿no? Con el tema de estrategias para estimular la vacunación, ahí yo sí realmente estoy de acuerdo. Por ejemplo, en instituciones de salud, yo creo que los médicos deben, por obligación, y las enfermeras y todo el personal de salud, estar vacunados, porque no solamente protegen ellos, sino se protegen a todos los pacientes que tienen que atender. Y además, el personal de salud debe dar un ejemplo al resto de la sociedad, ¿no? Y es una forma de estimular pues, la aceptación de la vacuna en otras partes, ¿no? Y también yo creo que también las estrategias de eventos musicales, eventos deportivos, discotecas, bares, restaurantes, en proteger a sus clientes y en exigir que los que vayan ahí estén vacunados, yo creo que es una medida sana y que estimula o debe estimular la vacunación y alcanzar la inmunidad de rebaño, que es lo que todos queremos para salir de una vez por todas de la pandemia, ¿no? Claro que sí. Xavier, usted que conoce bien las diferentes agencias y entes reguladores de los diferentes países, o por lo menos tiene claro alguno de los estándares que tienen, la EMA, que es el ente regulador de salud allí en la Unión Europea, ¿qué tipo de estándares tiene para dejar de lado a las vacunas rusas y la vacuna china? ¿Son estándares muy rigurosos, muy difíciles, que tal vez el procedimiento con el que fue desarrollada este tipo de vacunas no es el más acertado? Porque le hago la pregunta porque inicialmente hubo muchas críticas a la vacuna Sputnik V porque fue desarrollada mucho más rápido que la de Pfizer o que la misma vacuna Sinovac. De hecho, fue la primera vacuna que salió al mercado y que comenzó a ser inoculada en humanos.
Sí, yo estoy de acuerdo en que haya regulación, ¿no? Porque los productos que se dan a las personas, productos sanitarios, tienen que tener alta calidad, ¿no? Y la EMA, tanto la EMA como la FDA y como algunas otras agencias reguladoras, por ejemplo la de Canadá, la de Australia, son agencias bien rigurosas en que no solamente exigen todo un dossier de documentación, tanto de los estudios que se han hecho in vitro, estudios en animales, estudios en seres humanos en las diferentes fases, sino que también exigen certificados de calidad de producción, de manufactura, y también muchas de estas agencias exigen asistir o inspeccionar las plantas de producción en los diferentes países, y ahí sí hay un escollo importante, ¿no? Porque los rusos y los chinos evidentemente pues no están muy de acuerdo con que entes externos vayan a inspeccionar a sus plantas, ¿no? Entonces ese quizás sea el obstáculo más importante para este tipo de vacuna, ¿no? Philippe, le pregunto, retomo el tema de las garantías para los ciudadanos fuera del territorio francés. ¿Qué tipo de garantías se les puede dar? ¿Qué puede hacer el gobierno francés por ellos? ¿Garantizarles una tercera dosis? ¿Garantizarles el envío de vacunas de las farmacéuticas que ellos tienen aprobadas? ¿Qué puede hacer el gobierno francés por ellos? Bueno, lo que está haciendo en este momento es, como digo, las embajadas ya están vacunando. A partir de 18 años estamos esperando que dentro de poco pueden vacunar a los niños, entonces que haya más vacunas, más centro de vacunación para los franceses, porque no hay que olvidar que un país como Colombia, más o menos el 30% de los franceses o los franco-colombianos tienen más de 70 años. O sea que ya son adultos mayores que justamente hay que proteger, porque ahora estamos hablando también de la tercera dosis. En Francia ya empezaron a abordar y en Alemania también. Y comparto el tema. Yo creo que también el tema de Francia es que si no se puede inspeccionar desde la Agencia Europea de Medicamentos, no lo pueden permitir. Es decir, que hay un Excel que cumplir. Si no cumplen ese Excel, es por eso que no pasa. Entonces, no solamente está la parte geopolítica. Al nivel del apoyo, vamos a tener nuevos embajadores. Espero que van a continuar con este trabajo y que justamente ver cómo nos va a ir con este pase sanitario, qué información está recopilando. Estamos muy alertas también con esto. Es decir, que los que estamos en pro de las vacunas, hay unos que estamos mirando justamente este pase sanitario a qué va a servir y si es la primera fase justamente de una chuzada, como llamamos aquí. Rápidamente, Philippe, ¿este pase sanitario puede ser emitido por las representaciones diplomáticas francesas en el mundo o esto es solamente para las personas que están en territorios franceses, tanto territorio continental como de ultramar? Se puede desde la embajada, pero no es solamente un papel, es decir, que es una aplicación que nos dice con quién nos encontramos, a qué distancia estamos. Yo tuve la oportunidad de utilizarlo, es decir, que si nos encontramos frente a algo que ya fue contaminado, entonces nos llama, entonces es un control total de nuestros movimientos también. Sí. Xavier, hablábamos de la tercera dosis. Ya hay países alrededor del mundo que la están inoculando. Israel es uno de ellos. Alemania también ya anunció que va a empezar a vacunar a las personas que están en alto riesgo o que son adultos mayores. Van a empezar a recibir una tercera dosis. ¿Podrían los pacientes o ciudadanos franceses recibir una tercera dosis de otra de las vacunas diferente a la china o a la rusa para poder regresar a su país? ¿Esto médicamente se puede hacer? Bueno, médicamente se puede hacer mientras exista el estudio que lo avale, ¿no? Porque no se puede especular con la combinación de vacunas si no hay un estudio, una investigación sólida, rigurosa, científica que avale la combinación, ¿no? Por ahora, las únicas combinaciones que han sido más o menos aceptadas son la vacuna de Johnson & Johnson y AstraZeneca de primera dosis y la segunda dosis de una vacuna de RNA mensajero como Pfizer y como Moderna. Y se están haciendo estudios precisamente en Sudamérica, en Asia, combinando las vacunas inactivadas con otras vacunas, ¿no? Pero mientras no haya la información científica, es muy poco probable que las agencias reguladoras que son más rigurosas vayan a aceptar ese tipo de combinaciones, ¿no? Y ahí vamos a tener también, lógicamente, otra disyuntiva, ¿no? Lo otro es que esto de la pandemia y de la vacunación es algo bien dinámico, ¿no? Ahora ya hay países muy pronto, Israel, Francia, Alemania, pronto Estados Unidos, Chile, que van a exigir una tercera dosis para los adultos mayores de 65, 70 años o para los pacientes con cáncer, inmunosuprimidos, etcétera, ¿no? Así que eventualmente, por ejemplo, también a lo mejor una directriva va a ser
si un francés que está en el exterior no se ha puesto la tercera dosis y pertenece a tu grupo de riesgo, tampoco a lo mejor se le va a permitir la entrada, lo cual va a añadir más dificultad al asunto, ¿no? Más dificultades. Y complemento la información que usted decía, Xavier, en Argentina, en donde han tenido problemas para garantizar la segunda dosis de la Sputnik V, anunciaron que van a poner la segunda dosis partiendo de la vacuna de AstraZeneca, mientras reciben un lote de Sputnik V para el resto de las personas que ya tuvieron la primera dosis, y mientras ellos empiezan a fabricar localmente la Sputnik V allí por laboratorios argentinos. Nicolás, le pregunto, ¿usted se pondría entonces una tercera dosis si es llamado por la embajada francesa? ¿Qué plan tiene usted? ¿Qué puede hacer? ¿Está abierto a las opciones? ¿Tiene planeado ir a Francia pronto? ¿Cómo ve usted el futuro cercano en cuanto a la vacunación suya? Pues no estoy aquí para hablar de mí específicamente, ¿no? Esto toca a muchos franceses que están en el extranjero. Por supuesto, si me corresponde una tercera dosis de Sinovac, me la pondré. Si me puedo poner una tercera dosis de otra vacuna, por supuesto que lo haré. Creo que más allá de que haya un viaje o no inminente, esto es un asunto de principios. Creo que si el gobierno francés no previó bien el tema de la vacunación con los franceses del extranjero meses atrás, se transforma este tema del pase sanitario en algo discriminatorio, y creo que hay que resolverlo y no dejar en el limbo a la población. Claro, no dejarlos en el limbo y tampoco tenerlos como ciudadanos de segunda clase. Son ciudadanos franceses y tienen que tener las mismas garantías que los que están en el territorio continental. Para el cierre, Philippe, sus conclusiones sobre este tema rápidamente, por favor. Bueno, lo que vemos es que es una obligación hacerse vacunar, entonces todo lo que se está haciendo en este favor. Yo no creo que diciendo que la Sinovac o con la Sputnik se van a impedir que la gente se vacune, dado que la que están proponiendo en Francia y aquí en América Latina son casi todas las vacunas. Sí. Sabemos, bueno, el tema de Chile o Argentina que puede ser problemático, pero hay que fomentar justamente esto de las vacunas. Y como digo, si un francés quiere regresar a Francia, hay maneras legales de pasar por otro país. Entonces puede ingresar en Francia sin ningún problema pasando por Holanda. Por España o por los Países Bajos. No se están cerrando las puertas. Sí. Xavier, su opinión para el cierre. No, yo creo que, como bien dice Nicolás, nosotros estamos viendo un problema de falta de principios éticos, ¿no? En que la inequidad y la discriminación están siendo el pan de cada día a nivel mundial, no solamente en acceso a vacunas de muchos países que todavía ni siquiera han empezado a poner sus primeras dosis, y algunos países industrializados que ya están incluso hablando de poner una tercera dosis. Entonces, sí, a mí me parece que es desafortunado lo que se está viviendo en el mundo, y ojalá los países industrializados, la Organización Mundial de la Salud, enderecen este tema por el bien de toda la humanidad. Pues ahí tienen ustedes las impresiones. Es un tema de igualdad, de garantías, de derechos, de no discriminación y de principios. Serán las opiniones de nuestros invitados. A ustedes también muchas gracias por haber estado con nosotros en el debate. Siga con nosotros.